Hola, buenas tardes. Este es mi proyecto integrador. Se llama Reutilizando del módulo 11. Soy la alumna Dulceriana Cruzado Aguilar y mi grupo es M11C2G11037. Mi facilitadora es María Concepción Matos Romero. Entonces empezaremos a leer el planteamiento del problema. Dice, lee y analiza el planteamiento del problema y realiza el procedimiento paso a paso de lo que se te solicita. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reutilizarlo. Elaborar con él una caja sin tapa que le sirva para guardar los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 80 por 60 centímetros y de la caja la realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Recuerda que para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadrados de las esquinas se formarán 5 rectángulos y que su superficie, la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, S igual a BH. Aquí tenemos representado lo que sería el rectángulo, la caja, con su base que sería de 80 centímetros y su altura por 60 centímetros. Entonces pasaríamos a hacer las primeras operaciones, que dice, si tienes 5 rectángulos, debes obtener la expresión para cada uno. Para la superficie 1, la base es X y la altura es 60 menos 2X. Entonces la expresión de la superficie, de la superficie 1 sería S1 igual a X por 60 menos 2X. Si esta es la expresión algebraica para S1, ahora anota las otras 4 superficies. Entonces tenemos que la superficie S1 es igual a X por 60 menos 2X, que al simplificarla tendríamos como 60X menos 2X al cuadrado. La superficie número 2 quedaría de la misma manera, puesto que miden exactamente lo mismo. Entonces quedaría como X por 60 menos 2X es igual a 60X menos 2X al cuadrado. En la superficie número 3 tendríamos que la base es 80 y se quedaría como X por 80 menos 2X, que sería simplificada igual a 80X menos 2X al cuadrado, y el S4 quedaría de la misma manera. Para la superficie 5 tendríamos que sacar la multiplicación de la base S3 y S4 por la base S1 y S2, que vendría quedando como 80 menos 2X por 60 menos 2X. Y el resultado nos daría que si multiplicamos 80 por 60 son 4800, 80 por 2x son 160x, y luego 2x por 60 nos da a 160x, y 2x por 2x nos da a 4x. El resultado pasaríamos pasando el número con su exponente, con el mayor exponente, que sería 4x, menos la suma, la resta, perdón, de los términos semejantes, que sería 160x menos 120x, nos daría un total de 280x. Y como 4800 no tiene términos semejantes, lo pasaríamos como 4800. Y esta sería nuestra superficie. Luego, punto número 2. Escribe la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Entonces tenemos que estas son las superficies, 60x menos 2x al cuadrado, y está 2 veces, y 80x menos 2x al cuadrado, que está 2 veces también. Y por último la superficie número 5, que sería menos 280x más 4x al cuadrado más 4800. Y para hacer la operación tendríamos que sumar 60 más 60x más 60x más 80x más 80x, nos da un total de 280x, y si se lo restamos a 280 nos da 0, por lo cual lo anularemos. Y del siguiente lado tendríamos que son 2x al cuadrado más 2x al cuadrado más 2x al cuadrado más 2x al cuadrado, nos da un total de 8x al cuadrado, menos 4x al cuadrado nos deja un resultado de menos 4x al cuadrado. Y como no tiene con qué hacer operación el 4800, lo bajamos. Entonces nuestro resultado lo pasaríamos
como 4800 menos 4x al cuadrado. Para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen se obtiene al multiplicar la superficie de la base por la altura. En este caso, la superficie de la base es S5 y la altura es X. Entonces, punto número 3. Escribe la expresión algebraica que representa el volumen de la caja. Entonces tenemos que el volumen se obtiene al multiplicar la superficie número 5 por X. Y nuestra superficie número 5 era 4x al cuadrado menos 280x más 4800 y eso lo multiplicaremos por x. Entonces al multiplicar 4x al cuadrado por x nos da 4x al cubo. Al multiplicar 280x por x nos da 280x al cuadrado. Y al multiplicar 4800 por x nos da 4800x. Y este sería el resultado, 4x al cubo menos 280x al cuadrado más 4800x. En el punto número 4 dice, ¿cuál es el volumen de la caja si su altura es de 7 centímetros? Entonces tenemos que el resultado ya lo pusimos, pero realizaremos primero el procedimiento. Tenemos que nuestro volumen original es de... como en la operación anterior nos dio que era 4x al cubo menos 280x al cuadrado más 4800x. Así que vamos a sustituir el 7 por el x por el 7. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. El volumen es igual a 4 por 7 al cubo menos 280 por 7 al cuadrado más 4800. Y al realizar estas operaciones tenemos que hacer las operaciones de aquí, por lo que 7 elevado a la 3 nos da 343, por 4 nos da 1375 y luego 7 elevado a la 2 nos da 49 y 49 por 280 nos da 13.720 y 4.800 por 7 nos da un total de, aquí lo vamos a anotar, se borró esto, nos da un total de 33.600. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Al simplificarlas tendríamos que números con signos diferentes se restan y se conserva el signo del número más grande. Entonces quedaría que 1.375 menos 13.720 nos da un total de menos 12.345 y bajamos el 33.600 y haremos la misma operación. Números con signos diferentes se restan y se conserva el signo del número más grande. Entonces nos quedaría que 12.345 menos 33.600 nos da un total de 21.255 centímetros cúbicos y este sería nuestro volumen. Luego tenemos número 5. Calcula cuál es la superficie de la caja si la altura es de 4 centímetros. Entonces nuestro procedimiento para sacar la superficie de la caja si nuestra altura fuera 4, tendríamos que nuestra superficie en total era 4.800 menos 4x al cuadrado con las operaciones que sacamos al inicio y tendríamos que sustituir de nuevo el 4 por el x, bueno, más bien el x por el 4, entonces sería 4.800 menos 4 por 4 al cuadrado y haríamos lo mismo que la operación pasada, ¿no? Entonces sería 4.800 no tiene con qué multiplicarse, lo bajamos y luego 4 elevado a la 2 es 8 y 8 por 4 son 64. Entonces nos daría que, luego tendríamos que simplificar, 4.800 menos 64 nos daría un total de 4.736 centímetros cuadrados. Y esta sería nuestra superficie si nuestra altura fuera de 4 centímetros. Punto número 6. Si se requiere que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe medir la altura de la caja? Entonces tendríamos
que el procedimiento sería prácticamente de la misma manera. Tenemos el 4800x menos 4x al cuadrado y vamos a hacerlo así. Tenemos 1000, que es los centímetros cuadrados, menos 4x al cuadrado más 4800, o bien al acomodar los términos quedaría como 4x al cuadrado es igual a 4800 menos 1000. Recordemos que el 1000 en la operación anterior estaba del lado izquierdo y estaba sumando, y entonces pasaría al lado derecho restando. Entonces ahora 4800 menos 1000 nos da un total de 3800, y 4x al cuadrado menos 3800 no se puede hacer la operación. Entonces pasaríamos a tratar de dejar las variables, la variable con su exponente solos, por lo que el 4 está multiplicando el x y va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces estaríamos dividiendo 3800 entre 4. Entonces nos daría el resultado de que x al cuadrado es igual a 950. Y aquí, para poder dejar a la x sola y quitarle el exponente, tendríamos que sacar su raíz cuadrada de 950, la cual como resultado nos daría 30.822, y esa sería nuestra variable al dejar la x solo. Esto es lo que tendría que medir la altura de la caja para que la superficie de la caja será 1000. Entonces, punto número 7. Si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Entonces dice que la altura total es de 0. Y también tenemos que sacar la superficie y el volumen. Entonces tenemos que nuestra superficie original es de 4800 menos 4x al cuadrado. Entonces haremos lo mismo, vamos a sustituir el x por el 0 y nos quedaría como 4800 menos 4 por 0 al cuadrado. Entonces al realizar la operación bajamos el 4800 y nos queda como 0 elevado a la 2 es 0 y 0 por 4 es 0. Entonces nos quedaría que la superficie total sería de 4800. Y en el volumen tendríamos que hacer exactamente lo mismo, nuestra operación inicial, que sería 4x al cubo menos 280x al cuadrado más 4800x. Y lo tendríamos que sustituir por el 0. Entonces quedaría como 4 por 0 al cubo menos 280 por 0 al cuadrado más 4800 por 0. Entonces, como ya sabemos, todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces tenemos que 0 elevado a la 3 es 0 y 0 por 4 es 0. Entonces 0 elevado a la 2 es 0 y 0 por 280 es 0. Entonces 4800 por 0 nos da 0. Entonces nos quedaría como 0 menos 0 más 0 y nos da el resultado de que el volumen sería 0. Entonces dice el punto número 8, considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5 e imagina que le pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 3 pesos cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.50 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Entonces tenemos, aquí ya pusimos el resultado, pero vamos a empezar. Primero tenemos que sacar la base. ¿Cuánto le costaría por forrar la base? Entonces, recordemos que nuestra base va a ser x va a ser igual a 2, que es nuestra altura. Entonces, tenemos que la superficie 5 es 4x al cuadrado menos 280x más 4800. Y sustituiremos el x por el 2. Entonces, nos quedaría como 4
por 2 al cuadrado menos 280 por 2 más